La sanación de las familias. Capítulo 10. Página 204. Escrituras. Dado el carácter fundamental de las ataduras en la familia, como vimos anteriormente en el capítulo 8, y porque consideramos que es de suma importancia entender bien todo esto con el fin de obtener la mayor sanación tanto para ti como para tu familia, vamos a ver aquí en algunas de las escrituras que nos ofrecen una visión más profunda de cómo las ataduras familiares trabajan espiritualmente. Vamos a empezar por examinar lo que fue y sigue siendo en el plan de la creación de Dios, porque lo que Él hizo es muy bueno. En las bendiciones generacionales en el Antiguo Testamento, tome en cuenta lo que Dios dice acerca de sus hijos o sus descendientes. Génesis 7:1. Luego el Señor le dijo a Noé: Ve al arca tú y toda tu familia, pues solo a ti en esta era te he encontrado verdaderamente justo. A través de Génesis 6 y 7, Dios habla de salvar a Noé, su familia y algunos seres vivos, pero Él siempre solo evoca la justicia personal de Noé. Éxodo 26. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. DT 36. Yahvé, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames a Yahvé con todo tu corazón y con toda tu alma y para que vivas. DT 440. Guarda sus leyes y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te irá bien a ti y a tus hijos después de ti. Así vivirás largos años en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Salmo 25, 12 al 13. En cuanto un hombre teme al Señor, Él le enseña a escoger su camino. Su alma en la dicha morará, y sus hijos heredarán la tierra. Salmo 37, 18, 25 al 27. El Señor cuida los días de los buenos. Su herencia será eterna. Fui joven y ahora soy viejo, pero nunca vi a un justo abandonado. No se ha cansado de dar y prestar. En sus hijos se notará la bendición. Apártate del mal y haz el bien, y tendrás una casa para siempre. Salmo 69, 36 al 37. Pues Dios salvará a Sión y reconstruirá las ciudades de Judá. Allí habrá de nuevo casas y propiedades. Los hijos de sus siervos serán los herederos, y allí morarán los que aman su nombre. Salmo 103 del 17 al 18. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Salmo 112 del 1 al 3. Aleluya.
Feliz el hombre que teme al Señor y valora mucho sus mandamientos. Su semilla será pujante en el país. Los retoños del hombre bueno serán benditos. Habrá en su casa bienes y riquezas, y su honradez que durará para siempre. Eclesiastés 4:16. El que confía en ella la recibirá en herencia, y sus descendientes también la poseerán. Ec 44:1 del 9 al 13. Hagamos ahora el elogio de los hombres ilustres. Hagamos una reseña de nuestros antepasados. Otros cayeron en el olvido, desaparecieron como si no hubieran existido. Y lo mismo ocurrió con sus descendientes. Pero hablemos que los hombres de bien, cuyas buenas obras no se han olvidado, sus descendientes han heredado ese hermoso legado. Su raza se manifiesta fiel a la alianza. Sus hijos siguen su ejemplo. Su raza durará para siempre. Su gloria no desaparecerá. Isaías 44, del 1 al 4. Pero ahora escucha, Jacob, siervo mío, hijos de Israel, a quienes yo elegí. Así habla Yahvé, el que te hizo tu socorro, el que te formó desde el seno materno. No teman, hijos de Jacob, mi servidor Israel, a quien yo elegí. Derramaré agua sobre el suelo sediento, y los riachuelos correrán en la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu raza, y mis bendiciones cubrirán tus descendientes. Crecerán como hierba regada, como sauces a orillas de los ríos. Isaías 54, 11 al 13. Pobrecilla, azotada por la tempestad y sin consuelo, yo asentaré tus muros sobre piedras preciosas, y serán tus cimientos de zafiro. Haré tus murallas de rubíes, tus puertas de cristal y todo tu contorno de piedras preciosas. Todos tus hijos serán instruidos por Yahvé, y grande será la felicidad de tus hijos. Isaías 59, 20 al 21. Para Sión, en cambio, y para todos los habitantes de Jacob, se hayan vuelto de sus pecados. Tendrán como redentor por lo que a mí me toca, dice Yahvé. Esta será la alianza que hago con ellos, mi espíritu que ha venido sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca no se alejarán de tu boca ni de la boca de tus hijos o de tus nietos, desde ahora en adelante y para siempre, afirma Yahvé. Isaías 65, 23 al 24. No trabajarán inútilmente ni tendrán hijos para perderlos, pues ellos y sus descendientes serán una raza bendecida de Yahvé. Antes que me llamen, les responderé, y antes que terminen de hablar, habrán sido atendidos. Hemos visto en la recopilación arriba mencionada algunos de los textos del Antiguo Testamento, como es el mecanismo de las generaciones en las Escrituras. Sin embargo, terminando con el Antiguo Testamento, no sería suficiente satisfactorio. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento en el nombre de Jesús y sus seguidores? Nos detendremos aquí para hacer un estudio similar en el Nuevo Testamento. A menudo se trata de la casa u hogar. Las bendiciones generacionales en el Nuevo Testamento. Lucas 19, 8 al 9. Pero Zaqueo,
dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente le devolveré 4 veces más. Jesús, pues, dijo con respecto a él: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. Piensa de nuevo en esta historia. ¿Cuántos de la casa de Zaqueo subieron al árbol con él? ¿Te puedes imaginar a él montado en el árbol, con todos los de su casa y a todo ser viviente que vivía en ella, esposa, hijos, cabras, pollos? Eso no fue necesario. Dios es muy generoso. Toda la casa fue bendecida con el don de la salvación solo porque ellos estaban ligados a Zaqueo, que era su casa, que fue el único de su casa que subió al árbol para buscar al Señor. Pero aún podemos pensar más acerca del caso de Zaqueo de esta manera. ¿Sabían sus hijos acaso dónde se encontraba él cuando estaba montado en el árbol? La respuesta ciertamente es no, porque si sus hijos hubieran sabido que su papá estaba montado en el árbol, ellos seguramente hubieran estado al pie del árbol. Ellos probablemente estarían acostumbrados a jugar muchas veces en subir y bajar del árbol, como todos los niños lo hacen. Fue cerca de su casa. Ahora, teniendo a su papá montado en este árbol, oh, qué emoción habría sido para esos niños. Ellos no se hubiesen perdido ese encuentro. Su ausencia, por lo tanto, apunta a que ellos no sabían lo que estaba sucediendo, y seguramente que el papá tuvo mucho cuidado de subirse al árbol sin que ellos se dieran cuenta, o él no se hubiera escondido allá arriba, para tener esa mirada bien disimulada a Jesús, como fue su intención, porque sus hijos debajo del árbol habrían revelado su presencia arriba del árbol. Todo esto solo para decir que sus hijos ni siquiera sabían dónde estaba su papá ni qué estaba haciendo. Sin embargo, cuando la bendición salió de lo que él estaba haciendo, todos sus hijos y todos en su casa la recibieron sin haber tenido conocimiento de ella, ni tan siquiera haber hecho algo para obtenerla. Simplemente les llegó, porque estaban ligados a Zaqueo. Pero piensa un momento, ¿qué pasaría si Zaqueo hubiera estado envuelto en alguna travesura por ahí? Sus hijos habrían tenido que saber al respecto, ¿no? ¿Ellos habrían tenido algo que ver con esto? No. ¿Pero ellos habrían pagado las consecuencias? Sí. De la misma manera que estar unidos o ligados a Zaqueo. Esto funciona en ambos sentidos, aunque Dios lo había creado para que funcionara solo de la primera manera, ya que no había pecado cuando Él hizo su creación. Pero ¿cuántos padres van por el mundo creyendo que lo que ellos hacen por ahí no tiene absolutamente nada que ver con sus hijos, porque ellos están tan lejos de su casa y no hay manera alguna de que ellos se enteren acerca de lo que el Padre está haciendo? Bueno, la mala noticia es que ellos ni siquiera tienen que saber al respecto de esto para ser afectados y pagar el precio de las cosas malas que nunca hicieron. Aún hay más de las bendiciones de las atadoras. Hechos 2, 38 y 39. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun cuando se hayan alejado. Hechos 10, 22, 24,
33. Ellos respondieron: nos envía el capitán Cornelio. Es un hombre recto, de los que temen a Dios y lo aprecian todos los judíos. Ha recibido de un santo ángel la orden de hacerte venir a su casa para aprender algo de ti. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Te mandé a buscar enseguida y tú has tenido la amabilidad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te ha ordenado. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos? Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego Pedro relata la historia con el resto de los apóstoles, Hechos 11, 12 al 14. El Espíritu me dijo que lo siguiera sin vacilar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entraron en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto a un ángel que se presentó en su casa y les dijo: envía a alguien a Jope y que traiga a Simón, llamado Pedro. Él le dará un mensaje por el que te salvarás tú y toda tu familia. Apenas había comenzado yo a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos. Se ve que Cornelio es la clave de la bendición de su casa, familia, parientes y amigos más cercanos. Los términos utilizados en la historia: estamos todos aquí y toda tu familia. El ángel también viene a su casa. En primer lugar, porque Cornelio era un hombre justo y temeroso de Dios. Y así, la rectitud de Cornelio se convierte en la bendición para toda su familia. Y lo podemos ver en otras escrituras, las bendiciones de la familia por la fe de uno de los miembros. Hechos 16, 28 al 34. Pero Pablo les dijo: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Así que le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y él, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizaron con toda su familia en aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa. Allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. 2 Timoteo 1:5. Recuerdo tu fe sincera. Así eran tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que la recibiste de ellas. Por el contrario, hay escrituras acerca de lo que Dios hizo para nuestro bien
que se ha convertido en contra de nosotros por nuestra cooperación con Satanás, que estudió el sistema, la combinación de los 5 puntos cardinales, lo sembró con sus semillas del pecado y así nos molesta desde nuestras raíces a nosotros quienes somos fundados sobre el mismo sistema. Las siguientes son algunos ejemplos de estas molestias generacionales en el Antiguo Testamento. Levíticos 21, 2 al 5. Yahvé habló a Moisés para decirle: di a los hijos de Israel, si un israelita o uno de los extranjeros que habitan en Israel sacrifica a alguno de sus hijos según el rito de Moloc, morirá. La gente del pueblo lo apedreará. Volveré yo mi rostro contra ese hombre y contra toda su familia, y borraré de en medio de su pueblo a él y a todos los que se venden como él a Moloc. Levíticos 26, 39 al 42. El Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí: los que de ustedes sobrevivirán se pudrirán en país enemigo por causa de su maldad y por las maldades de sus padres, unidas que se les pegaron. Entonces confesarán su maldad y la de sus padres. Reconocerán que me han traicionado y se han enfrentado conmigo, y que yo también me enfrenté con ellos y los desterré al país de sus enemigos. Ojalá que se humillen los corazones incircuncisos y acepten el castigo de su maldad. Yo entonces me acordaré de mi alianza con Jacob y de mi alianza con Isaac y de mi alianza con Abraham. Yo me acordaré y recordaré su país. Piensa en las veces que el Señor mencionó su pacto con Jacob. Cada vez que veas esto es testimonio de una unión generacional, porque Él no podría obligarse a mantener un pacto con un hombre muerto. Piensa en esto, pero Dios está ligado en el mismo pacto con los descendientes de Jacob, no solo porque Él había prometido que estaría, sino porque Jacob sigue vivo en sus descendientes. Ellos son Jacob en el mundo de ahora y Jacob en ellos. Por lo tanto, Dios todavía está atado en el pacto con Jacob ahora mismo. Ahora Jacob esté muerto desde hace milenios. La herencia generacional es una realidad espiritual que no está sujeta por el espacio ni el tiempo. Entonces, ¿cuán lejos pueden ir las bendiciones y las ataduras generacionales, tanto hacia adelante como hacia atrás en nuestras generaciones? Nosotros somos nuestros antepasados y ellos son nosotros en el mundo de hoy. Jesús pone esto muy claro para los judíos en Mateo 19, 7 y 8, como lo veremos más adelante. Números 16, 31 al 33. Aún no terminaba de hablar cuando la tierra se abrió a sus pies. Se abrió una garganta y se los tragó con toda su familia, a todos los hombres de Coré, junto con todo lo que les pertenecía. Bajaron vivos al lugar de los muertos, junto con todos los que estaban con ellos. La tierra los tapó y desaparecieron de la vista de la comunidad. Esta es probablemente una de las demostraciones más dramáticas de las ataduras de la familia en la Biblia. Solo estos 2 hombres se rebelaron contra Moisés, no sus mujeres ni hijos, tampoco todo lo que tenían en su casa, incluso las cosas inanimadas, mientras ellos estaban en el campamento discutiendo con Moisés. Sus hijos estaban jugando en la arena
y sus esposas estaban cocinando el almuerzo para sus maridos y sus hijos, y sus cabras estarían probablemente por ahí rumiando. Ninguno tenía la menor idea de lo que de lo que ocurriría en unas pocas horas. Y cuando llegó el momento, todo se fue abajo con todos ellos. ¿Cuál fue la falla de sus esposas, hijos, cabras, incluso incluso las gallinas? Ninguna culpa. O si tú tienes que encontrar culpa, entonces es por ser las esposas, los hijos, las cabras y las gallinas de Abirón y Datán. Eso fue todo. ¿Pero eso fue culpa? ¿Tenía Dios el poder de vida o muerte sobre ellos? Lo había tenido hasta hacía poco tiempo, pero cuando ellos se pusieron de acuerdo con Satanás, éste luego se hizo cargo de los derechos de Dios sobre sus vidas. Por invitación de ellos lo hizo. Ellos cayeron abajo con todos aquellos que Dios había unido a ellos para que fueran bendecidos con la vida, pero en lugar de eso, por su elección, fueron bendecidos con la muerte. Esta historia nos hace pensar acerca de qué tipo de vinculación existe entre nosotros y las cosas inanimadas que poseemos, porque inclusive esas tienen que hundirse. Nada de ellas podrían quedar fuera. Curioso, ¿no lo es? ¿Hay alguna manera que nuestras cosas nos representan o son parte de nosotros? Una parte de nosotros seguramente sí, como esta historia lo demuestra. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Es la pregunta. Continuamos con las escrituras. Salmo 37, 28. Porque el Señor ama lo que es justo y no abandona jamás a sus amigos. Los pecadores pertenecerán para siempre y se acabará la raza de los malos. Los pecadores perecerán para siempre y se acabará la raza de los malos. 2 Sam 12, 9, 11, 13, 14. Entonces, ¿por qué has despreciado al Señor haciendo lo que le desagrada? Mataste con la espada a Urías, el hitita, y tomaste por esposa a su mujer. Tú lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso no se apartará nunca de tu casa la espada, por haberme despreciado y haber tomado por esposa a la mujer de Urías, el hitita. Esto dice el Señor: yo haré surgir el mal de tu propia casa. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Entonces Natán dijo a David: el Señor por su parte ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero como has ofendido al Señor con este asunto, morirá el niño que te ha nacido. Aquí tenemos una buena demostración de la diferencia entre la culpa y las consecuencias de la culpa. El pecado y sus consecuencias. El pecado de David, su culpa, es completamente perdonada por Dios, porque David está sinceramente arrepentido. Sin embargo, tanto la muerte del niño y la espada que entra en su casa son cosas completamente de otra naturaleza, una cosa diferente. Ellas son de las consecuencias de la culpabilidad. No significa que Dios no tuvo compasión o fue menos misericordioso de lo que Él dijo que era. Se trata simplemente de decisiones tomadas y puestas en marcha por el rey David. Sin duda, debido a la ignorancia de las consecuencias plenas de la cosa, en una especie de línea en movimiento, y ellos tienen que seguir su curso natural. El reflejo de esto
es que no importa lo que David haga, Urías ya no volvería a la vida y su mujer quedaría viuda para siempre. Es por eso que ahora él tiene que tomarla como su esposa, contrario a lo que un lector moderno podría pensar. David está tratando de salvar lo que es salvable, pero la leche ya se derramó. Confesar una aventura amorosa a Dios me libera por completo del pecado, si el arrepentimiento es sincero, pero eso no puede hacerse cargo de la conexión espiritual creada entre esas dos personas involucradas en el pecado, que es algo de un orden completamente diferente. Esto es del orden de la consecuencia de mi culpa. Ver capítulo de las relaciones no saludables. A pesar de que la persona ya no tiene la culpa, aún puede tener sus consecuencias. La persona no tiene que tener estas consecuencias, especialmente si esta persona ha tenido una vida espiritual intensa en unión con Dios. Pero esas todavía pueden estar allí. Es por esto que en esta oración comprensiva para la sanación, para estar seguros, hacemos la lista de las relaciones no saludables pasadas y presentes para orar como hemos descrito anteriormente. Concluyendo sobre la situación del rey David, cabe señalar aquí que lo que realmente sucede cuando oramos por la sanación de la familia es algo muy especial, ya que el rey David no podía hacer absolutamente nada para detener las acciones que había puesto en marcha. Él tuvo que pagar las consecuencias de su culpa. Nosotros hoy tenemos a Cristo, quien es capaz de detener las consecuencias de nuestra culpa. Es por esta razón que nosotros tenemos a un Salvador, quien no estaba disponible para el rey David. En la oración de sanación de la familia, como ya se ha descrito, nosotros reconocemos las culpas, las consecuencias que pudiéramos estar pagando y le pedimos a Jesús para poner fin a esto por nosotros y Él lo hace. De esto es de lo que se trata en toda, de esto es de lo que se trata en toda esta oración. Que nosotros no tengamos lo que inevitablemente nos habría llegado si hubiéramos vivido en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero tenemos que saber que existe un Salvador y lo que está a nuestra disposición por medio de Él y cómo obtenerlo. El problema es que muchas personas en el mundo de hoy viven como en la época del rey David, sin un Salvador. Esto no es solo acerca de los no cristianos, sino también de los cristianos, ya que siguen pagando el precio de las consecuencias de la culpa en esta vida, lo que es absolutamente innecesario. Ellos saben que hay un Salvador y van a Él por otras cosas, pero no sobre esto, y así continúan pagando el precio similar a lo del rey David. Esto es realmente triste, porque todavía lo podemos ver en estos tiempos, teniendo a Cristo en sus manos y no usarlo para lo que Él vino a hacer, liberar a los cautivos, dejar libre a los oprimidos en esta vida. Puede ser por no saber, la falta de conocimiento, como en Oseas 4:6, pero también hay tal cosa como la resistencia al conocimiento. La culpa de nuestros padres es el punto ilustrado aquí. Jeremías 14:19-20. ¿Has rechazado para siempre a Judá? ¿O tu alma está aburrida con Sión? ¿Por qué nos has herido sin esperanza de mejorar? Esperábamos la paz y ninguna cosa buena llegó.
la hora de nuestra mejoría y se presentó el susto. Reconocemos, Yahvé, nuestra maldad, la deuda de nuestros padres y que hemos pecado contra ti. Sin embargo, el profeta Jeremías introduce un concepto muy importante, no solo de llevar las consecuencias de la culpa de generaciones de antepasados, la cual se hace mención en todos los versículos arriba mencionados, sino también de llevar el sentido mismo de la culpa, una especie de culpa colectiva generacional. Por eso él puede decir, nosotros hemos pecado, aunque él está hablando claramente de la culpa de nuestros padres. El profeta Daniel será el perfecto ejemplo de esta actitud en la escritura, como veremos más adelante. El hogar de Pashur, el sacerdote, va a pagar por su pecado. Jeremías 26. A ti también, Pashur, te llevarán a Babilonia, junto con todos los que viven en tu casa. Allí morirás y serás sepultado, igual que tus amigos a quienes engañas con profecías falsas. Y los hijos serán ignorados por sus padres, y sus hijos serán ignorados porque sus padres han ignorado la ley. Oseas 4:6. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley, y también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora regresamos a ver las no bendiciones generacionales en el Nuevo Testamento. Mateo 18, 23 al 26. Jesús le contestó, no te digo 7, sino 77 veces. 70 veces 7. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fueran vendidos como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía para así recobrar algo. Aunque se trata de una parábola, no es algo que el Señor dice que pasó, pero es bien significativo que Él hable de ello como una posible ocurrencia normal y usual en el medio ambiente, pero no es tan descabellado como parece. En la reciente crisis económica, ¿cuántos esposos e hijos, más los perros y los gatos, recuerdan a Virón? Han sido embargados y han tenido que abandonar sus casas porque no podían pagar sus deudas. La deuda de los niños y las mascotas no tenía nada que ver con ella. No hay duda que el Evangelio es un efecto antiguo y siempre nuevo. La siguiente escritura me ayudará a ilustrar la esclavitud de los fariseos por su dureza de corazón. Mateo 19, 7 a 8. Los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorcio? Jesús contestó, Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Esta es mi demostración favorita de Jesús sobre los apegos generacionales.
Estos fariseos vienen citando a Moisés sobre el divorcio y él les dice que fue a causa de la dureza de sus corazones. La clave aquí es sus, quien estos judíos delante de Jesús habían visto a Moisés. Ninguno. ¿Y por qué no dijo Jesús entonces? Fue por la dureza de los corazones de esos judíos que fueron a presionar a Moisés sobre esto. Si tú fueses Jesús, lógicamente hubieras dicho eso, pero no Jesús. Para él no había absolutamente ninguna diferencia entre los judíos de aquel entonces y los judíos de ahora. No había historia, no había margen del tiempo. Eran los mismos judíos. Con tan solo unas palabras Jesús da un salto de siglos en el tiempo, como si nunca nada hubiera pasado. Jesús está hablando de los judíos que habían vivido 1300 años antes, pero como si ellos fueran esos mismos judíos ahora consigo. Debido a que los corazones de aquellos eran duros, hoy en día los corazones de ustedes también son duros. Ellos son ustedes, ustedes son ellos. Ellos fueron los padres de estos descendientes que estaban hoy frente a Jesús. Jesús sigue haciendo alusión al pecado colectivo y pecado ancestral y lo de sus descendientes. Mateo 23, 29 al 36. Lucas 11, 47 al 51. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyeron sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron, serpientes, raza de víboras. ¿Cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los desgollarán y crucificarán, y a otros los azotarán en las sinagogas, o los perseguirán de una ciudad a otra. Al final recaerá todo sobre ustedes, toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar dentro del templo. En verdad les digo, esta generación pagará por todo ello. Observe además, como dice Jesús, Zacarías, a quien ustedes mataron. Zacarías el profeta se refiere a él. Había sido asesinado al menos 5 siglos antes del tiempo de Jesús. Y sin embargo, él dice, a quien ustedes mataron. Él repite su mismo concepto en Mateo 19, 7 y 8. En el caso de que pensamos que fue un desliz de la lengua en primera instancia. Los judíos entienden claramente el concepto del pecado colectivo, transmitido de generación en generación, como usted puede ver en este pasaje, Mateo 27, 24 al 25. Al darse cuenta, Pilato, de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo y les dijo, ustedes responderán por su sangre. Yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los judíos sabían muy bien el concepto de las relaciones generacionales. Ellos sabían que esto no se acaba con ellos, que incluía a sus hijos. Sin embargo,
por el momento. Lo más importante era acabar con este hombre Jesús a cualquier precio. Esa es la actitud. Esto nos lleva a algo bien importante sobre la sangre derramada. Recuerda la historia de la primera sangre que se derramó alguna vez en la Biblia, la sangre de Abel. Y entonces el Señor le había dicho a su hermano Caín que la sangre de su hermano Abel está clamándole a él desde la tierra. Esto fue así porque esa es la naturaleza de la sangre humana, ya que es vida. Los judíos en el Evangelio conocen el valor de la sangre humana y saben que la sangre de este hombre no va a terminar aquí. Pero haga lo que haga, no nos importa. Lo matan. Esto no siendo solo la palabra de los judíos, sino también la palabra de Dios. Nosotros entendemos que derramar sangre es siempre la responsabilidad del asesino y sus hijos. Esto es lo que el Señor mismo recuerda en Mateo 23, 29 al 36. Sin duda que esto es algo bien pesado, pero siendo esto tan grande, la palabra de Dios ya había puesto precauciones en el camino para ayudar a evitar el alto precio. De hecho, hay un mandamiento de no matar. Conociendo estas cosas y ver la cantidad de sangre que podemos tener sobre nosotros, una vez más nos hace comprender por qué el mundo no podía estar sin un Salvador. Ahora nosotros tenemos la preciosa sangre del Salvador que nos puede limpiar de todas estas responsabilidades. Pero tenemos que pedirle a Jesús que lo haga. En nuestras vidas nosotros estamos acostumbrados a tener a nuestro alrededor muchas cosas automáticas y asumimos que las cosas de Dios también son automáticas, pues no lo son. Ellas requieren que hablemos cada vez. No hay ningún botón que podamos programar. Nosotros somos personas quienes estamos vivos y no máquinas. Y Dios quiere escuchar nuestra voz. Él quiere ver nuestro intelecto y el cerebro trabajando, entendiendo estas cosas y manejándolas de manera responsable. Usa la sangre de Jesús. Reclama para que te limpie de todos los efectos de la sangre humana que pudo haber sido derramada por tus ancestros. Es tan simple como clamar, pero no es automático. De lo contrario, nuestro libre albedrío es inválido y Dios no lo hace nunca. Las siguientes escrituras también aluden a la transmisión de equipaje negativo generacional. Lucas 23, 27 y 28. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban con él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque llegarán días en que se dirá: felices las mujeres que no tienen hijos, felices las que no dieron a luz ni amamantaron. 1 P1, 17, 19. El Padre que invocan no hace diferencias entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Tomen pues en serio estos años en que viven fuera de la patria. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo.
el Cordero sin mancha ni defecto. Al concluir este capítulo se observa que sí hay pecado generacional. Entonces debe de haber confesión generacional también. Y si nosotros dudamos de que había pecado generacional, por el hecho de que veamos la confesión generacional, significa que hay el pecado generacional. Y de hecho, una confesión del pecado generacional es lo que veremos en el próximo capítulo por el profeta Daniel.